No está. Ah, Quería saber si no estaba Norma, que es la todavía grabadora. no ha llegado. No, Y ya, ya suspendemos entonces, ¿no? no suspende. Bueno, Eduardo, adelante y muchas gracias. Bueno, bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Bueno, Buenas tardes. bueno, hoy estoy en mi casa, así que ya me siento un poco más, Ese no es el padre. más Ah, no, espera. seguro. Aparte tengo una Biblia adelante, porque la vez pasada no tenía una Biblia adelante, así que tenía que hacer un poco de memoria todo. Upa. Pero bueno, ahora tengo una Biblia, mirá, acá está. Muy bien. Bueno, nos toca hablar del Evangelio de Mateo. Simplemente recordar algunas cosas previas. Mateo tiene adelante el Evangelio de Marcos. Hay momentos en que transcribe absolutamente de un modo literal, versículo palabra por palabra, versículo por versículo. Podemos poner un ejemplo, si se quiere, así es ilustrativo, pero eso viene después, en todo caso. Y también Mateo tiene en cuenta el texto Q, el texto que tienen en cuenta Mateo y Lucas. Además de que, por supuesto, Mateo tiene sus fuentes propias. Acá hay una cosa que es interesante notar. Mateo es bastante organizado. Por ejemplo, si ustedes miran, van a ver que hay, por ejemplo, como un capítulo de parábolas, un capítulo más, ¿no? De milagros, un capítulo de críticas a los fariseos y escribas. Es decir, como que tiene más bien una intención que nosotros llamaríamos de fichaje. Él ficha y pone en bloque. Y esto es interesante porque evidentemente si lo hace, por algo lo hace. Y es importante para nosotros que nos interesa lo que Mateo quiere proclamar, tratar de entender por qué lo hace, con qué intención lo hace, etcétera. Vamos de a poco, así nos ubicamos bien. Voy a dejar por un ratito, pero solamente por un rato, no se pongan violentas y violentos, los dos capítulos introductorios que se los suele llamar quizás un poco generosamente los evangelios de la infancia. Y ya podemos notar esto. Como les decía, tiene bloques, entonces tenemos todo un bloque narrativo largo y un largo bloque discursivo. Un largo bloque narrativo, un largo bloque discursivo, y así. Pero largos bloques, no una parábola, sino muchas parábolas, como les digo, o muchos milagros. Entonces tenemos bloques, largos bloques narrativos y discursivos que se van alternando. Esto es interesante, ¿por qué? Porque después ustedes podrán ver esto que yo quisiera que lo anoten de entrada. Después de un largo bloque narrativo y su correspondiente, enseguida explico por qué digo su correspondiente, bloque discursivo, fíjense al final del capítulo 7. Dice, y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, etc. Miren esta frase. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos. Después empieza un nuevo bloque narrativo, 10 milagros, o 9, después lo veremos, y un largo bloque discursivo, el envío de los 12. ¿Y cómo termina? 11:1. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de ahí. De nuevo, un largo bloque narrativo, un largo bloque discursivo, parábolas, capítulo 13, y al final del capítulo 13, y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí.
De nuevo, un largo bloque narrativo, capítulos 14 al 17. Un largo bloque discursivo, el capítulo 18. Y en 19:1, y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea. Un largo capítulo narrativo, 19, 20, 21, 22. Empiezan discursos, capítulo 23, 24, 25, y en 26:1, y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos tal cosa. Como ven, y esto es un primer elemento interesante a tener en cuenta, en esta alternancia narrativo-discursivo, al finalizar cada bloque discursivo, Mateo usa una misma fórmula. Y sucedió que cuando acabó Jesús, con lo cual todo el bloque queda conformado como en 5 tomos. Un primer tomo narrativo-discursivo, un segundo tomo narrativo-discursivo, un tercer tomo narrativo-discursivo, 5 tomos. Estos 5 tomos, cualquier judío sospecharía que le digan 5 libros, 5 tomos, ¿no? Casi un Pentateuco, casi, ¿no? Esto es algo común en los judíos, no se olviden, ya ustedes ya lo sepan, si no, ténganlo en cuenta. El largo libro de los Salmos también está cortado en 4 para que queden 5 tomos. Es decir, más bien pareciera como que es por lo menos algo que es importante en el ambiente judío. Pero lo que nos interesa en este caso es que tenemos una introducción breve, como les dije, de la cual vamos a hablar después, que es lo que, entre comillas, Evangelio de la Infancia, un larguísimo bloque con 5 tomos narrativos y discursivos cada uno, y después la plenitud de todo esto, que es el relato de la pasión, muerte y resurrección, los capítulos 26 al 28. Con lo cual, no sé si a ustedes les queda claro, pero ya de entrada Mateo nos va a decir por dónde nos quiere ir llevando en su discurso. A ver, yo creo que hay una cosa que yo lo he dicho, lo dije y lo diré y lo repetiremos con José Luis y tantos otros. Si no queremos hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, cosa que debería ser una especie de obsesión, si no queremos hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, lo primero que nosotros tendríamos que tratar es que el mismo autor nos lleve por donde nos quiere predicar, por donde nos quiere escribir, por donde nos quiere preparar un tema u otro, o lo que fuere. En este caso, Mateo expresamente quiere dividir todo su evangelio en una introducción, 5 tomos, y la palabra conclusión es una palabra un poco como si fuera y comieron perdices, y ciertamente la pasión, muerte y resurrección no es eso, pero digamos la plenitud, si quieren llamarlo así, o la culminación, si quieren llamarlo de otra manera. Por lo tanto, para mirar el Evangelio de Mateo, lo que tenemos que hacer es mirar esa introducción, los 5 tomos, y después la culminación, pasión, muerte y resurrección. Pero además hay cosas que son interesantes de tener en cuenta en estos 5 tomos. Porque es evidente que comienza Jesús en el capítulo 3, insisto, dejemos de lado por ahora la infancia, entre comillas, y Jesús va a empezar a predicar sobre el reino, etcétera, elige los 12, etcétera, es decir, comienza su ministerio, y después de comenzar su ministerio, comienza su predicación. Va a dar un largo discurso que es como el discurso programático de todo el Evangelio, que es el Sermón de la Montaña. De hecho, como ustedes ven, comienza en el versículo 5, subió al monte, y en 8:1 dice, bajó del monte. Con lo cual está claro
tenemos toda una inclusión en ese sentido. Pero además, recuerden, Jesús está enseñando, acá en el capítulo 5 empieza a enseñar, enseñaba diciendo, dice en el versículo 5:2, y termina en el capítulo 7 diciendo, enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, lo que nos va a dejar claro todo este sermón de la montaña es que este Jesús que empieza su ministerio, capítulos 3 y 4, empieza enseñando capítulos 5 al 7. En el capítulo 8, 9 y 10, segundo bloque, es interesante que lo que va a destacar de Jesús es que cura toda enfermedad y dolencia. Miren al final del capítulo 9, dice, Jesús recorría un sumario que sintetiza todo lo que estuvo diciendo en los capítulos 8 y 9. Jesús recorría las ciudades y aldeas, perdón, estoy leyendo, perdón, no tendría que haberlo dicho, 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. En el capítulo 10 viene el discurso, que es un discurso que le va a dar a los suyos, a los discípulos, a los 12, que dice, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y dolencia. Y el discurso que ahora Jesús va a pronunciar es un discurso para que los suyos puedan hacer lo mismo que él hacía. En el tercer bloque, capítulos 11 al 13, nos vamos a encontrar con que Jesús celebra que Dios ha revelado algo a los pequeños y se los ha escondido a los sabios y prudentes. En el capítulo 13, las parábolas, Jesús a los suyos se las revela. Como ven de nuevo, la revelación, en este caso en el tercer bloque, la revelación es el signo de esta parte del Evangelio. Jesús quiere, o Dios quiere con Jesús, revelar algo a un grupo, a los pequeños, a los suyos. Ya vamos a hablar de todo esto. En la cuarta unidad, del 14 al 18, nos vamos a encontrar con que empieza a haber una mayor estructura de todo esto que Jesús viene haciendo, donde va a ocupar un rol importante la persona de Pedro y va a estar centrado en lo que se va a llamar la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero también con la posibilidad de abrir y cerrar. Acuérdense que les va a decir, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En el capítulo 18 se va a decir que la iglesia, de nuevo aparece la palabra iglesia en el capítulo 18, va a decir que la iglesia es la garante de la comunidad, y dice además, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Vuelve a decirlo, esta vez ya no a Pedro, sino a toda la iglesia. En los capítulos 19 al 26, al 25, perdón, el acento está puesto en algo que está culminando, la plenitud, en el sentido de plenitud, no de culminación de que terminó, sino de la plenitud de algo, que es la plenitud del reino. Este reino pleno, y por eso el acento va a estar puesto en un momento que llega. Acuérdense, las parábolas, por ejemplo, del final, son todas parábolas donde el acento está puesto en alguien que llega. El novio que llega, el hijo del hombre que llega, el que viene, que llega con el que dio los talentos que llega, etc. Quiero decir con esto, sencillamente lo que estoy queriendo decir es que en estos 5 tomos de Mateo, la parte narrativa y la parte discursiva se iluminan mutuamente.
en la parte narrativa hay cosas que iluminan la discursiva y en la parte discursiva hay cosas que iluminan la narrativa de cada uno de estos 5 tomos. Con lo cual vuelve a tener una mayor importancia cada uno de estos tomos. Mientras en el primer tomo la importancia está en algo que comienza, en el segundo tomo el acento va a estar puesto en la capacidad de confrontar con las enfermedades y dolencias, en la autoridad que tiene este reino. En el tercer tomo, la revelación del reino. En el cuarto tomo, la organización del reino. El quinto tomo, la plenitud del reino. Con lo cual, digamos, vamos avanzando y dejando clarísimo que para Mateo la centralidad está dada por el reino. Que por otro lado, como ustedes ya sabrán seguramente, o lo habrán notado, para Mateo el reino es reino de los cielos. Tenemos un problema con Mateo que yo se los quiero adelantar antes de empezar a analizar un poco más en detalle. A ver, la iglesia, ustedes saben, a partir de un momento, en el tercer tercio del siglo I, cuando se empieza a separar de Israel, a distinguir de Israel, en algunos momentos no conflictivamente, en otros momentos más conflictivamente, cuando se empieza a separar de Israel, una cosa obvia es tratar de entender quiénes somos. Si cuando uno está empezando a madurar, empieza la crisis de la adolescencia, en la adolescencia uno busca tratar de entender quién soy, quién no soy, me distancio, me distingo, me diferencio de mis padres, y entonces mis papás no los quiero, los odio, me quiero ir de casa porque no me entienden y no me quieren y qué yo cuánto. Toda esa crisis adolescente también ocurre en las instituciones, en este caso en la iglesia. Cuando la iglesia está tratando de entender quiénes somos, el evangelio más adecuado para eso va a ser el de Mateo. Mucho más que Marcos, mucho más que Lucas. Dejemos de lado Juan, que siempre es un problema, ¿no? Juan es un problema, pero más que nada porque vuela por todas las entidades, ¿no? ¿Por qué es el evangelio de Mateo? Primero porque es el único de los 4 evangelios que usa la palabra iglesia. Ustedes saben que la palabra iglesia no existe nunca en los 4 evangelios más que en un versículo de Mateo capítulo 16 y en un versículo de Mateo capítulo 18. Nunca más. Cosa que deberían entender aquellos que hablan más de la iglesia que de Jesús, pero eso es un tema aparte. Entonces, Mateo habla de la iglesia, Mateo le da importancia a Pedro, Mateo habla del perdón de los pecados, Mateo habla de las obras, Mateo destaca la figura de los sacramentos, Mateo habla del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, hay una serie de cosas de Mateo que van a ser muy adecuadas para que la iglesia, que está empezando a pensarse a sí misma, tratando de pensar quién soy, entonces el Evangelio de Mateo le va a ser muy adecuado. Si ustedes miran en los escritos de los primeros siglos cristianos, de los primeros siglos, van a ver que muchísimos padres de la iglesia tienen comentario a Mateo. Difícilmente van a encontrar un comentario a Marcos o a Lucas. Hay homilías, por supuesto, pero eso es otra cosa. Pero comentario a Mateo, hay varios, comentario a Marcos y a Lucas casi no hay. Pero insisto, porque la iglesia está pensando, profundizando su propia identidad. Pero bueno, dejemos de lado esto, que esto ya es más historia del Evangelio, historia de la lectura del Evangelio. Pero vayamos un poco ahora a mirar el Evangelio en su integridad. Como les dije, Mateo tiene lo que algunos han llamado Evangelio de la infancia. Como les digo, no es muy feliz, sencillamente porque no habla de la infancia de Jesús, de la cual nadie habla, salvo algunos apócrifos, por supuesto, sino que habla de la génesis del nacimiento de Jesús, habla de el niño nacido que es intentado matar por Herodes, y que los padres, para salvarlo, se van a Egipto, vuelven de Egipto, y nada más. No se nos dice absolutamente nada si él jugaba al Lego para tratar de imitar a su papá carpintero, o si jugaba a la pelota. Los evangelios apócrifos nos van a decir que hacía pajaritos de barro, los soplaba y les daba vida, pero eso lo dejamos para otro momento.
acá hay varias cosas que se pueden destacar, insisto, lo que dije la vez pasada, si miramos parte por parte nos podemos pasar un semestre completo hablando de Mateo en este caso, pero es interesante para empezar, como corresponde a un judío, y esto es importante tenerlo en cuenta, Mateo es judío cristiano, como corresponde a un judío cristiano, Mateo empieza con una genealogía. No se olviden que las genealogías vendrían a ser como nuestro DNI. Es decir, a ver, uno tenía que mostrar que era judío de verdad, judío pura cepa, judío paladar negro. Y entonces Mateo nos va a mostrar que Jesús es paladar negro porque es descendiente de Abraham, descendiente de David. Ahora, es interesante, hay muchas cosas para decir, lo siento mucho si alguno dice, ay, me hubiera gustado que tocara tal tema, a mí también, pero no da. Pero es interesante notar que si ustedes miran la genealogía que muestra Mateo, la estructura, la forma es evidente. Fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Perengano, Perengano engendró a Sutano, Sutano engendró... Es así. Y entonces va desde Abraham hasta José, pero lo que va a decir es, después de habernos presentado una larga genealogía, teóricamente de 42 nombres, después de habernos presentado una larga genealogía de 42 nombres, termina diciendo, Jacob engendró a José, el esposo de María de la que nació Jesús llamado Cristo. Es decir, José no engendró a Jesús, por lo tanto toda esta genealogía no sirve para nada. Es decir, es una genealogía innecesaria, inútil, a menos que Mateo se guarde una carta que la va a jugar ahora. Entonces, ahora viene la segunda parte de todo esto. Vean que el título es el mismo. Empieza diciendo libro del origen de Jesucristo y en 18 dice el origen de Jesucristo fue así. Es decir, ahora va a pasar a hablar de esto. ¿Y qué es lo que va a destacar? También se pueden decir muchas cosas de este texto lindísimo, pero lo que importa de todo esto es que mientras José se quiere correr, el ángel de Dios en un sueño, que todo el tiempo a José le hablan en sueño, parece que dormía mucho, José no trabajaba, dormía mucho, el ángel le dice, José, hijo de David, no temas tomar a María, tu esposa, porque lo engendrado en ella el Espíritu Santo, tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, José tiene un ministerio, José tiene un rol, José tiene una tarea en todo esto, y la tarea de José es darle el apellido. José, el hijo de David, ahora, al darle el apellido a Jesús, lo transforma en hijo de David, hijo de Abraham, y toda la genealogía ahora tiene sentido. Toda esta genealogía, que insisto, no tenía ninguna lógica porque José no engendró a Jesús, pero ahora nos va a decir que José adoptó a Jesús y por lo tanto Jesús ahora es hijo de David por ser hijo de José. Ahora, una vez que nos cuenta esto el texto, nos va a decir algo muy extraño. Primero la venida de unos magos y después nos va a mostrar la ternura enorme de Herodes el rey. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta, por favor, es que los magos en el mundo bíblico son ejemplo característico de necios. Los magos son ignorantes. Los magos son personas que no deben tenerse en cuenta. Y estos magos, para peor, lo cual demuestra que no eran muy políticamente correctos, al sanguinario rey Herodes le van a preguntar, ¿dónde está el rey? Porque venimos a adorarlo. Se lo preguntan al rey. Es decir, lo están ninguneando. Esto no se hace, políticamente no conviene. ¿Será que estos tipos, la narrativa no le hizo que Herodes los mate, pero no hubiera sido extraño? Quiero decir, los magos le van a preguntar por el rey que nace y además hay algo interesante. Todo Jerusalén, dice así, se sobresaltó y con él toda Jerusalén
se convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, se juntaron en la cancha de River, todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y le van a decir a Herodes que el que tenía que venir van a ser en Belén. Cualquiera que mira un mapa o se ha ido, lo puede conocer, Belén queda al lado de Jerusalén. Es decir, a Herodes no le costaba nada mandar un tipo a caballo, tráeme la cabeza del nene que nació, y en 15 minutos estaba el nene descabezado. Lo que nos quiere dejar claro el texto es que todo Jerusalén, todos los sumos sacerdotes, todos los escribas, no van a Belén. Los que sí van a Belén son los ignorantes. Los que sí van a Belén son los que no son tenidos en cuenta. Los sabios, los que tenían todo claro, si la escritura se los dice en Belén, no, no van. Una vez más, el Evangelio se revela a los insignificantes. Pero fuera de eso, ustedes recordarán que muchos años antes hubo un rey muy poderoso que empezó a ver que podía estar en peligro su monarquía, su gobierno, su autoridad, entonces mandó matar a todos los varones. Listo, ya está, nos sacamos encima del problema. A ver, ustedes dos parteras me matan a todos los varones que nacen. Las mujeres déjenlas vivir, pero a los varones me los matan a todos. ¿No? Los varones son los que sirven para el ejército, así que a esos son los que hay que matar. A ese en la Biblia lo solía llamar faraón. Resulta que ahora Mateo nos va a contar que como un nuevo Moisés, hay un nuevo rey que mata a todos los varones, pero uno se salva, la referencia a Egipto lo refuerza más claramente, y que uno se salva y ese que se salva va a salvar a todo su pueblo. Con lo cual, Mateo, que es judío, cristiano, como ya se los dije, de entrada nos está dejando claro que Jesús es como Abraham, de la descendencia de Abraham, que Jesús es de la descendencia de David, que Jesús es como Moisés, etc. Nada menos, en dos capitulitos ya tenemos que a Jesús que viene a plenificar todas las grandes expectativas del ambiente judío. Ahora, es interesante, por otro lado, que todo esto Mateo constantemente lo va a ir mechando con citas del Antiguo Testamento. Se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, se cumplió lo dicho, etc. Constantemente va a ir señalando el cumplimiento de las Escrituras, lo cual es interesante. Si ustedes miran los 4 evangelios, Mateo gana por goleada el uso de esa frase. Se cumplió lo dicho por el profeta tal, etc. Está claro, ya con esto podemos ir viendo a quién le escribe Mateo. Y entonces, después de esto, donde se nos presenta al niño, va a pasar un tiempo, que no se nos dice cuánto, y empieza a hablar de Juan el Bautista. Noten algunos detalles de este muchacho Bautista. Porque lo que hace este muchacho Bautista es predicar lo mismo que predica Jesús. Miren, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Versículo 2 del capítulo 3. 3:2. Mateo pone en boca del Bautista las mismas palabras que va a decir enseguida Jesús. Miren, Jesús va a decir en el capítulo 4, versículo 17, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Dice exactamente lo mismo. Y no es la única vez, perdón, si es la primera, no es la única vez que Mateo va a poner a Juan y a Jesús en paralelo con algún matiz que veremos enseguida. Ahora, Mateo va a ampliar lo que ya vimos que había en Marcos. Si se acuerdan, Marcos, en la introducción de Marcos, habíamos visto a Juan sin Jesús, Juan con Jesús y Jesús sin Juan.
Ahora, Mateo va a ampliar el discurso del Bautista, va a presentar sobre todo esta frase, raza de víboras, les va a decir el Bautista que diplomático no era, le va a decir a los fariseos y saduceos, la palabra raza de víboras también la va a usar Jesús para dirigirse a los fariseos. Como les dije, Juan el Bautista y Jesús son puestos en paralelo en otras ocasiones. Después, cuando se bautiza, también Mateo va a ampliar el bautismo de Jesús, porque en este caso Juan le dice a Jesús, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, y Jesús le va a decir que se cumpla la justicia. La palabra justicia es una palabra importantísima en Mateo. A ver, simplemente para aclarar y evitar malos entendidos, la palabra justicia, sobre todo en toda la Biblia en general, pero particularmente en el caso de Mateo, la justicia es el cumplimiento de la voluntad de Dios, que por supuesto también incluye la justicia social, no se entienda mal, pero va más allá de la mera justicia social. Una persona justa es una persona cumplidora de la voluntad de Dios, que hace la voluntad de Dios. Bien, y después vienen las tentaciones en el desierto, que si ustedes recuerdan, en Marcos son muy breves, en Mateo, en Lucas están las mismas. En Mateo, las tentaciones están presentadas como tres tentaciones, y es interesante que las tres tentaciones, una es más grave que la anterior. Es decir, la primera es que las piedras se conviertan en pan. Bueno, a ver, no es tan grave. La segunda tentación es hacer un show, ¿no? Hacer el show de que tirate abajo, total no te va a pasar nada porque está escrito, los ángeles te protegerán para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Y ya la tercera es, te daré esto si me adoras. Ahora, también es interesante que cada una de estas tres tentaciones, que son tentaciones que el pueblo de Dios tuvo en el desierto, Jesús supera, vence la tentación con citas del pueblo en el desierto. Las tres citas del Deuteronomio. Dejo de lado un tema, pero para que lo tengan en cuenta y lo piensen, quizás los ayudaría a superar todo fundamentalismo. El diablo también cita la Biblia, ¿no? Está escrito. Tomá. La cuestión es que, como en Marcos, Jesús elige 4 discípulos y un sumario. Bien. Y entonces viene la parte discursiva. Vimos la parte narrativa. Jesús empieza a predicar. En la parte discursiva, Jesús va a hacer un largo sermón arriba del monte, como Moisés. Acuérdense, Moisés también predicó o dio a su pueblo las normas después de haber subido a un monte. Está claro que para el Evangelio de Mateo, Jesús es más que Abraham, más que David, más que Moisés, y después va a decir más que Jonás, más que el templo, más que Salomón, etc. Todo esto vale la pena tenerlo en cuenta en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país. Pero bueno, Jesús se sentó para empezar a predicar, como les dije, el contexto está marcado con el verbo enseñar. Jesús enseña. Y lo primero que va a hacer Jesús son una serie de bienaventuranzas. A ver, les recuerdo que las bienaventuranzas son un género literario característico muy frecuente en la literatura sapiencial. Es decir, lo que está señalando en este caso es, qué bueno vivir de esta manera. Qué bien, qué suerte que tienen los que hacen esto, los que viven de este modo. Un aplauso para los que hacen esto. En otros casos también, pobre de los que hacen lo contrario. ¿Mm? Y lo que va a señalar en este caso Mateo son 8 más 1 bienaventuranzas. Enseguida digo por qué digo 8 más 1, porque si no sería más fácil decir 9, ¿no? Pero 8 más 1.
Porque noten un dato a tener en cuenta. La primera y la octava, la conclusión está en presente. La segunda a séptima, la conclusión está en futuro. Es decir, bienaventurado esto porque de ellos es el reino de los cielos, primera y octava, y la segunda a séptima serán llamados, es decir, en futuro. Con lo cual, el bloque queda enmarcado con la misma idea que se repite al principio y al final de la 1 y la 8. De ellos es el reino de los cielos. La novena, ya enseguida la vamos a ver. Ahora, si ustedes miran, son bastante parecidas, 4, son bastante parecidas a las bienaventuranzas que tiene Lucas en el capítulo 6. De lo de Lucas vamos a hablar en su momento, así que lo dejo por ahora ahí. Pero lo que es interesante en este caso es que Mateo ha transformado las bienaventuranzas. A ver, una cosa sería decir, felices ustedes, a ver, yo les hablo a ustedes los que están escuchando en este momento, ¿viste? Felices ustedes los que tienen una Biblia delante así. Bien, yo estoy hablándole a algunos en particular o a casi todos, ojalá a todos los que están escuchando. Y entonces, felices los que tienen una Biblia delante. Yo estoy hablándole en general. Es más, no sé si todos tienen una Biblia delante, supongo que muchos, que ya todos tienen una Biblia delante. Pero yo puedo transformarlo en algo que amplía más allá del auditorio. Felices todos los que tengan una Biblia delante. Ya va más allá de ustedes y va también a otros que puedan escucharlo en otro momento. Ya dejó de ser una cosa que yo le digo a cada uno de los que estamos acá y es algo que está... Entonces fíjense porque ahora Mateo no está hablando de ustedes los que, como es en el caso de Lucas, sino a aquellos que, con lo cual se amplía el auditorio a un auditorio que no sabemos quiénes son, porque pueden ser muchos. Bien, eh, dentro de esto, como les decía, se está proponiendo un modo de vida al cual, frente al cual Jesús los aplaude, y va a agregar una novena que es muy parecida a la octava. Vean que la octava es bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. La novena es bienaventurados cuando los injurien y los persigan, etc. Es decir, vuelve a tomar la idea de la persecución. Pero además, en esta novena no está dirigida a aquellos que, sino a ustedes. Es decir, más bien parecería que algo pasa en la comunidad de Mateo y Mateo quiere reforzar a aquellos que están siendo perseguidos y entonces toma una que estaba en Q, porque es la cuarta de Lucas. Es igual a la cuarta bienaventuranza de Lucas. Enseguida va a decir esta frase que me parece que hay que señalarla, pero más que nada porque más de una vez se escucha decir, no, Jesús dijo tal cosa. Y digo, no, pará, no la dijo Jesús, la dijo Mateo, por ejemplo. No vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Es Mateo de acá a la China. Es Mateo de acá a la China. Y es importante que sea Mateo. Yo no estoy diciendo que no sirve para nada. Pero vean, no piensen que vine a abolir la ley y las profetas. No vine a abolir, sino a dar cumplimiento. Enseguida, esto es, perdón, versículo 17, estoy siempre en el capítulo 5, enseguida, en el versículo 20, va a decir, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, la justicia de los discípulos de Jesús, ustedes, los discípulos, debe ser mayor que la de los que más cumplen. Los escribas y fariseos eran los cumplidores por excelencia.
para el mundo antiguo. Para el mundo judío, para el pueblo judío, los fariseos, los escribas y fariseos eran las personas religiosas por antonomasia. Bueno, ustedes tienen que ser más religiosos que ellos. Su justicia, acuérdense lo que le dije de la justicia, tiene que ser mayor. Esto es dar cumplimiento. Ahora, ¿cómo es dar cumplimiento? Y entonces va a poner un ejemplo. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Y va a poner 5 más 1. Voy a volver con esta ironía. Va a poner 5 más 1 cosas que dice, han oído que se dijo, pero yo les digo. Fíjense que en estas 5, estoy omitiendo la tercera, es la del divorcio, para que quede claro, enseguida la voy a mencionar, es ir al fondo de la cuestión. Es decir, han oído que se dijo, por ejemplo, no matarás, han oído que se dijo, no jurarás, han oído que se dijo, no cometerás adulterio, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, no, yo les digo, vayan a la raíz de todo eso. Es decir, busquen evitar todo eso. Entonces, el que mira a una mujer con deseo ya empezó a cometer adulterio. El que se enoja con otro ya empieza a ser violento. El que golpea ya empieza a matar. Es decir, quiere ir a las causas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la justicia mayor. La justicia mayor es no ir a simplemente no matar, sino, por ejemplo, a no odiar. Pone 5 ejemplos, podría haber puesto otros más, ciertamente. Pero ese es el punto. Quiere ir más allá. Vean que lo que hace no es anular el mandato, sino llevarlo al extremo. Han oído que se dijo, pero yo les digo, vayan mucho más allá. En cambio, en el del divorcio, lo anula. Vean, en el divorcio digo, ¿han oído que se dijo que denle un acta de repudio? No, no le dé ningún acta de repudio. Es decir, acá en este caso nos encontramos con un mandamiento o una norma que Jesús declara abolida. Y justo es la única que no empieza como las otras 5. Las otras 5, vean ustedes, dice, han oído que se dijo, pero yo les digo, en cambio esta dice, también se dijo. Vean el versículo 31. También se dijo. ¿Mm? En este caso más bien parecería como que Jesús, o Mateo, pone 5 ejemplos de esto, que enseguida voy a comentar brevemente, y Mateo, por alguna situación que le toca vivir en la comunidad, ve la necesidad de agregar una sexta. Una sexta que también está en Q, porque está igual en Lucas 16. Vean esto, que es lo que yo quiero señalar. Como les decía, Mateo quiere ir a las raíces de todo. A eso es a lo que llama justicia mayor. A eso es a los que llama mayor que los escribas y fariseos. A eso llama ser perfecto. Sean perfectos como es perfecto el Padre del cielo. Con esto termina todo este capítulo 5. Para Mateo, ser perfecto es llevar las normas, la ley judía a la perfección, llevarla a las raíces, ir hasta lo más profundo y entonces ya ni siquiera hace falta cumplirla. En este sentido es parecido a lo que dice Pablo cuando va a decir que el que tiene el espíritu, para esas cosas no hay ley. Entonces, en Gálatas capítulo 5. Ya no hay ley, porque el que tiene el espíritu, no hay ley. Va a poner ahora ejemplos característicos de la piedad judía. Ustedes saben que la piedad judía se caracteriza por 3 grandes ejemplos: la limosna, la oración y el ayuno. Y entonces va a decir, sí, pero pero no. No quiero que la hagan para que la gente los aplauda. Es una cosa entre vos y Dios. Es decir, en acto de piedad personal, no es un acto comunitario. Esto es un acto de piedad personal. Este acto de piedad personal, hacelo vos y Dios.
no que no te pongas en la plaza para que todo el mundo diga, mirá, qué tipo más religioso, estos tipos que se juntan a rezar el rosario en la plaza. No, no, eso es otro ejemplo, ¿no? Todas esas, es decir, no, hacelo en privado y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Se entiende? Sí. Como ven, va a poner los tres ejemplos característicos de la piedad judía, contrastándolo con cómo lo hacen los hipócritas, que serían los escribas y fariseos, como nos vamos a enterar en el capítulo 23. Entonces va a decir, no hagan como los hipócritas que les gustan que los aplaudan, ustedes háganlo en lo secreto. Y de golpe, en este esquema que como ustedes pueden ver es perfectamente paralelo, la limosna, la oración y el ayuno, aparece el Padre Nuestro que de golpe rompe el esquema porque no tiene nada que ver. Además, acá está hablando de no hagan como hacen los paganos. Estaba hablando de los judíos, no de los paganos. No hablen mucho como hacen los paganos que creen que van a ser escuchados, el Padre ya sabe lo que necesitan, recen así, Padre Nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, Mateo va a agregar algo que de nuevo está tomado de Q, el Padre Nuestro que está en Lucas 11. ¿Sí? ¿Me siguen? Supongo. Y finalmente va a terminar todo esto con una serie de elementos sueltos, sobre todo centrado en un tema importantísimo para el mundo judío y también para los cristianos, que tiene que ver con sobre todo con el dinero, es decir, el tesoro tiene que estar en el cielo. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Corazón, les recuerdo, es la sede de las decisiones. Es decir, vos vas a tomar decisiones de acuerdo a lo que para vos sea más importante. Si para vos lo más importante es el dinero, eso va a ser la fuente de tus decisiones. Pero entonces no vas a tener un tesoro en el cielo. ¿Mm? Y todo esto para redondearlo, vean, había empezado, si se acuerdan, toda esta parte en el capítulo 5, diciendo, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, esto es 5:17, y ahora nos va a decir que la ley y los profetas están en hacer a los demás lo que querés que te hagan. Punto. Versículo 12 de capítulo 7. Con lo cual, si planifica todo, sintetiza todo, pero fíjense porque además hay algo interesante. Porque, por ejemplo, esta misma idea se encuentra en el libro de Tobías, por ejemplo, pero es distinta. Es no hagas lo que no querés que te hagan, ¿Así? ¿no? En Tobías, por ejemplo, no hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Está bien, está muy bien. A mí no me gusta que me mientan, no debería mentir. No me gusta que me roben, no debería robar. No me gusta bueno, que me maten. Si me matan, no sé si me gusta o no, ya es tarde, pero en principio no me gusta que me intenten matar, etcétera. Pero acá no es no hagas lo que no, sino haz lo que sí te gusta. Es decir, de nuevo, va a ir más allá de la norma. A ver, les recuerdo, ustedes saben que había en tiempo de Jesús dos grandes escuelas rabínicas, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. La escuela de Shammai, mucho más rígida, más estricta, más rigurosa, y la escuela de Gilel, mucho más pastoral, mucho más laxa. Entonces cuenta la Mishnah que un joven que quería saber en qué escuela se iba a anotar para formarse, fue a la escuela de Shammai y le dijo, maestro, quiero que me enseñes toda la ley y los profetas en el tiempo en que me pueda estar sostenido en un solo pie. Una manera de decir, a ver, enséñame todo, pero brevemente, no tengo todo el día. Y Shammai lo sacó vendiendo almanaques. Entonces fue a verlo a Gilel, que era el más abierto, más laxo, más pastoral. Quiero que me enseñes toda la ley y los profetas en el tiempo que pueda yo estar sostenido en un solo pie. Y Gilel le dice, no hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Listo, ahí tenés toda la ley y los profetas. Como ven, lo de Jesús va más allá. Es hacer lo que querés que te hagan. Eso es llevar la ley a plenitud. Eso es ser perfectos como es perfecto el Padre. Bien. En los capítulos 8 y 9 nos vamos a encontrar con 10 milagros. Ya entramos en el segundo bloque. En los 10 milagros
pero son 3 escenas de 3. Acá hay una cuestión a tener en cuenta. Mateo no divide en 2 el sándwich de Marcos de la mujer con hemorragias y la resurrección de la hija de Jairo. No la divide en 2. Entonces son 9 escenas, aunque haya 10 milagros. ¿Está bien? En este caso les recuerdo que no se llama Jairo, es un magistrado, un jefe, pero estoy repitiendo la escena de Marcos, ¿no? En Marcos sabemos que se llama Jairo. Nosotros, vean, tenemos 3 escenas y una referencia que podríamos llamar vocacional. 3 escenas y una referencia vocacional y 3 escenas y una referencia vocacional conclusiva. Miren, primera escena es la curación de una persona con lepra, la curación del criado de un centurión y la curación de la suegra de Pedro. 3 escenas y entonces nos vamos a encontrar con 2 personas que quieren seguir a Jesús y Jesús les pone criterios. Te seguiré donde quiera que vayas, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo tienen nido. Otro, dejarme primero a despedirme de mi padre, que los muertos entierran a sus muertos. Como ven, tenemos escenas vocacionales de seguimiento y Jesús pone un criterio. 3 escenas, relato de seguimiento. Segundo bloque, o subbloque, la curación de, la tempestad calmada, la expulsión de los endemoniados de Gadara y la curación de un paralítico, y nueva escena vocacional, el relato de la vocación de Mateo y lo que viene junto con la vocación de Mateo, comida con pecadores, la discusión, etc. Tercer bloque, la escena de la resurrección de la hija del funcionario junto con la mujer con hemorragia. Jesús cura a 2 ciegos, Jesús cura a un endemoniado mudo, y la conclusión es entonces que Jesús hace todo esto, curación de toda enfermedad y dolencia, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Como ven, y esto es lo primero para tener en cuenta, tenemos 3 bloques de 3 con una conclusión que tiene que ver con el llamado. Tiene que ver con el llamado por una cosa fundamental. En el capítulo 10, los que son llamados son los que van a hacer lo que Jesús está haciendo. Y lo que Jesús está haciendo, además, lo hace con la palabra, que es con la que predica. Una palabra tuya bastará para sanarme, o también va a decir el texto, si ustedes miran, dice, expulsó a los espíritus con una palabra, dice 8:16. Es decir, la palabra va a estar en el centro en todo esto. Pero además hay algo interesante. Después de terminar el primer bloque de 3 y antes del relato que tiene que ver con el seguimiento de Jesús, hay algo fundamental. ¿Por qué Jesús hace milagros? Para que se cumplan las Escrituras. Listo, ya está, nos quedó claro. ¿Vean? Le trajeron muchos endemoniados, versículo 16, muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con una palabra, curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, tomó nuestras flaquezas, cargó con nuestras enfermedades. Listo. Si Jesús, ¿por qué cura? Para que se cumplan las Escrituras. Ya lo vamos viendo que esto es algo frecuente en Mateo. Ya sabemos que Mateo nos va a decir que el cobrador de impuestos no es Leví, sino Mateo, pero es razonable porque Leví no estaba en el grupo de los 12, Mateo sí, y Mateo es más estructurado. Y una cosita a notar también antes de avanzar, vean que esto es algo común. Mateo, con bastante frecuencia, mientras Marcos presentaba un milagro, o mejor dicho, el milagro en una persona, la expulsión del endemoniado de Gerasa, la curación de un ciego que lo cura en cuotas, como vimos, la curación de otro ciego,
Mateo nos va a presentar duplicado, la curación de 2 endemoniados, la curación de 2 ciegos, etc. Probablemente porque hacen falta 2 para ser testigos. En Israel hacen falta 2 para poder ser testigos. Acá hay 2 que son testigos de que Jesús ha hecho un milagro. Me van siguiendo, ¿no? Porque en el capítulo 10, vean, hay algo interesante, que ya vamos a volver a lo que veníamos diciendo antes. En el capítulo 10 nos vamos a encontrar con que Jesús los manda a predicar, como había hecho en Marcos también, en Marcos capítulo 3, ¿no? Los manda a predicar a las ciudades, y si en algunas ciudades no los reciben, sacudan el polvo de los pies, y listo, está todo normal. Te van a recibir, no te van a recibir, te van a dar un portazo, bueno, mandalos a freír churros, está todo bien. Pero de golpe, a partir del versículo 16, ya no es que no te reciben y te dicen vuelva otro día, estoy ocupado, estoy ordenando las medias, no puedo atenderlo. Sino que acá es, los envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como las serpientes, sencillos como las palomas, los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya empieza a haber un clima de persecución, que es otra cosa. Ya no es solamente un simple, bueno, no tengo tiempo. Vean, los persigan en una ciudad, huyan a otra, etcétera. Esto viene en el contexto de no vine a traer paz, sino espada. El que encuentra su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará, etc. Como ven, empieza a haber un marco de persecución que no era normal en Marcos, perdón, salvo esa frase que decía con persecución, si se acuerdan en el capítulo 10. Acá no, acá la persecución parece estar en el horizonte, y eso nos ayuda a entender por qué Mateo vio la necesidad de agregar una nueva bienaventuranza a las 8. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que habíamos visto que Mateo agrega una novena bienaventuranza sobre los perseguidos, que era repetida de la 8ª? Y acá vemos que hay persecución en el ambiente de Mateo. Sigamos. En el capítulo 11 y siguientes, Mateo va a seguir bastante a Marcos, ¿no? Va a seguir bastante a Marcos, donde nos vamos a encontrar con distintas personas frente a Jesús. En ese sentido, enfrentadas con Jesús, pero enfrentadas en el sentido que están enfrente de. Vamos a encontrarnos con Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Claro, a ver, imagínense ustedes, Juan el Bautista predicó lo mismo que predicaba Jesús. Decía lo mismo que decía Jesús. Pero resulta que lo que Juan el Bautista decía era que ya está el hacha puesta en la raíz del árbol y lo va a quemar todo, va a matar a todo, y los pecadores están en el horno, en el fuego del horno. Y de golpe viene Jesús y come con pecadores, no los excomulga, no los mata, no los insulta, come con pecadores. Entonces, Juan evidentemente queda desconcertado. Y entonces, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? ¿Qué es lo que le hace Jesús? Para decirlo muy rápidamente. Acuérdense, Juan había hablado, Juan el Bautista, más bien desde una perspectiva apocalíptica. Juan había citado textos apocalípticos. ¿Qué es lo que le dice Jesús? A ver, díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son curados, los muertos resucitan y se anuncia el evangelio a los pobres. Es decir, se cumplen otros textos bíblicos, Juan. No leas apocalíptica, lee otros textos. En este caso, cambia de lectura, Juan. No leas todos textos apocalípticos, lee textos que hablan de otra cosa. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos se anuncia a los pobres la buena noticia. Son todos textos de Isaías, sobre todo, lo que está diciendo que se cumple. Si no se cumplió lo de Daniel o de la literatura apocalíptica de Enoc y compañía, se cumplió, por ejemplo, Isaías. Una vez más, volvemos en Mateo al cumplimiento de las Escrituras. Y en este contexto,
va a decir esta frase que ya ahora mismo la voy a mencionar, pero no la voy a analizar hasta dentro de un ratito, que ustedes la conocen bien, que dice, te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, ese fue tu beneplácito, etc. Como ven, acá nos encontramos con que frente a Jesús hay algunos que no pueden entenderlo, pero ojo, no pueden entenderlo porque Dios se los ha ocultado, nada menos. Dios se los ha ocultado. Te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas, las cosas del reino, a los sabios y a los inteligentes. Después nos vamos a encontrar con que Jesús hace más o menos como ya vimos de Marcos, por ejemplo, el tema del sábado, etcétera. Así que no lo voy a repetir, lo de Belzebul, etcétera. Y pasamos al capítulo 13, donde va a haber el bloque de parábolas. Vamos a tener 7 parábolas. En estas parábolas que vamos a encontrar, hay algo interesante. Si Dios ha ocultado y revelado a los pequeños, vean en el capítulo 13, versículo 10, los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les dijo, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A ver, les recuerdo que la palabra misterio es la palabra compañera de la palabra revelar. Les recuerdo que para la literatura bíblica en general, apocalíptica también, hay algo que está escondido, es un misterio, pero este misterio va a ser revelado en algún momento. Ahora esto ya está siendo revelado por Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo, etc. Está siendo revelado por Jesús, pero está siendo revelado por Jesús ¿a quién? A los pequeños, a estos que están con Jesús, a ustedes, a los otros no. Como ven, si en Marcos habíamos visto que había una especie de contraste entre los de adentro y los de afuera, en Mateo hay un contraste entre lo oculto y lo revelado. Tenemos las parábolas, muchas parábolas nuevas que no estaban en Marcos. La parábola de la cizaña, la parábola de la levadura, que no estaba en Marcos, la del grano de mostaza sí, está en Marcos, pero la levadura no, está en Q. Y todavía más, el tesoro, la perla, la red, donde vamos a encontrar una serie de elementos a tener en cuenta, que son, por ejemplo, la desproporción entre lo aparentemente insignificante en el comienzo del reino, como el grano de mostaza, como un poco de levadura, pero lo desproporcionado que es la conclusión del reino, hasta árbol, hasta fermentar toda la masa para hacer una fiesta para no sé cuántas personas por la cantidad de harina que hay, véanlo el texto. O también tener paciencia en todo esto, como es la paciencia del que le han sembrado cizaña, o la paciencia que tienen los que tienen una red y sacan, pero hay que esperar a sacar toda la red para después tirar los pescados impuros al mar y quedarse con los que son puros. Y también tener la suficiente lucidez de darse cuenta que el reino tiene un valor enorme, como tiene un valor enorme un campo donde hay un tesoro escondido o una perla de gran valor. Como ven, en pares de parábolas se invita a la paciencia, se invita a profundizar el sentido escondido que tiene el reino y la desproporción entre un comienzo aparentemente insignificante, lo digo con toda ironía y ya enseguida lo profundizo, pequeño, para después tener un final explosivo.
En el bloque cuarto, seguimos paralelo a Mateo, a Marcos, pero hay algo interesante, y es que, bueno, como les digo, sigue bastante a Marcos, así que vamos a encontrarnos con Juan el Bautista, que es matado por Herodes, primera multiplicación de los panes, pero por ejemplo nos vamos a encontrar con que va a ir ocupando un lugar preponderante la persona de Pedro. Por ejemplo, nosotros en Marcos habíamos visto que Jesús camina sobre las aguas, pero en Mateo Jesús camina sobre las aguas y Pedro también. Vimos que hay bueno, una serie de cosas donde vamos a tener, enseguida voy a decir algo brevemente, pero Pedro va a ser el que en nombre de los 12 le va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. La transfiguración, donde va a ir Jesús con Pedro, Santiago y Juan, y Pedro es el que toma la palabra, qué bueno, estamos aquí, haré 3 tiendas, no es haremos 3 tiendas, es haré 3 tiendas. Y finalmente, al final del capítulo 17, le preguntan a Pedro si se paga el impuesto al templo o no se paga el impuesto al templo, y Jesús le dice a Pedro, andá, pescá un pescado, vas a encontrar adentro una moneda y pagá por vos y por mí. Los otros que se junten plata ellos. ¿No? Jesús paga por él y por Pedro. Es decir, está claro que hay una centralidad de la persona de Pedro en todo esto. Ahora, hay algo importante a tener en cuenta, porque es muy interesante cómo lo plantea Mateo. Sobre todo el texto que está en el capítulo 16, este que ustedes conocen, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque vean, Jesús les pregunta quién dicen que soy, y entonces a partir de eso, de algo que Jesús dice, Pedro reacciona. A ver, acuérdense el esquema que les estoy presentando. A partir de algo que Jesús dice, Pedro reacciona. Frente a eso que Pedro dice, Jesús le va a aplicar un sobrenombre, y ese sobrenombre tiene que ver con que Pedro escuchó a Dios y no escuchó a las personas. Y tiene que ver todo esto con el esquema de una piedra. A ver, les recuerdo. Jesús, ¿quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, te llamas, eres Pedro. ¿Por qué? Porque lo que dijiste no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero enseguida, cuando Jesús va a decir que lo van a matar, Jesús empezó a manifestar a los discípulos que Pedro vuelve a hablar, es decir, Jesús vuelve a hablar, Pedro vuelve a reaccionar, y ahora Jesús le va a poner otro sobrenombre, Satanás. ¿Y ahora por qué? Porque esta vez escuchó a las personas y no escuchó a Dios, y de nuevo tiene que ver con una piedra, porque esta es una piedra de tropiezo. Vean esto, porque es interesante. Las dos cosas forman parte de Pedro. Pedro es piedra de tropiezo y Pedro es piedra de edificación. Pedro escucha a las personas y no a Dios. Pedro escucha a Dios y no a las personas. Y Pedro merece un sobrenombre piedra o Pedro merece un sobrenombre Satanás. Las dos cosas son Pedro. Solamente les menciono, para no alargarme, un teólogo bastante conocido dice, las dos cosas son el ministerio de Pedro. En la historia de la iglesia hemos tenido muchos Pedros que han sido motivo de escándalo y que han hecho tropezar a la gente. Esto lo dice un teólogo que se llama Joseph Ratzinger, para que no sea yo condenado en esto. Bien, en el capítulo 18 van a preguntarle quién es el mayor. Y a la pregunta quién es el mayor, vean todo el capítulo 18, pues ya se me está haciendo tarde, todo el capítulo 18 va a ser, el acento va a tener que ver con la comunidad, presentada como los pequeños, el que recibe a un niño, el que escandaliza a uno de estos pequeños, no es voluntad de mi padre que se pierda uno de estos pequeños, etcétera. O también tu hermano, si tu hermano peca, etcétera. Tiene que ver con la comunidad. Todo este bloque hace referencia a la comunidad. Y en la comunidad
lo que importa es que las autoridades de la comunidad, sería teóricamente el mayor, tiene que ocuparse fundamentalmente de los pequeños o de que no se pierda ni un hermano. Podríamos alargarnos, pero se nos está acabando el tiempo y comentar cada una de estas partes que son muy interesantes, pero bueno, no da. Pero siempre tengan en cuenta eso, el criterio es las autoridades deben procurar empezar por los pequeños o que no se pierda un hermano. En los capítulos 19 y en adelante vamos a encontrar con varios textos que ya los conocíamos de Marcos, con algunos elementos propios de Mateo muy interesantes, pero que no podemos señalar. Pero el acento tiene que ver con esto. Mateo empieza a mostrar a la comunidad lo que podríamos llamar un modo de vida escatológico, modo de vida por el reino. Una cosa tiene que ver con los que se hacen eunucos por el reino, los que se hacen como niños por el reino. El que quiere entrar en el reino tiene que ser, digamos, saber que un camello no pasa por el ojo de una aguja, etc. Es decir, empieza a ver el reino como un criterio para tener como punto de miras. Pero entonces este reino que tiene como punto de miras nos va a mostrar que este reino tiene una plenitud y todo esto tiene que ver en los capítulos, sobre todo 24 y 25, con parábolas de alguien que está por llegar, ¿no? Acuérdense, el siervo que llega tarde y encuentra que el señor que encuentra con que el siervo maltrata a los demás siervos, o el novio que llega más tarde, o el que fue el que trajo el de los talentos, etcétera, o el que viene a separar las ovejas de cabritos. Insisto, la cuestión está en señalar que hay un momento en el cual este reino tiene su plenitud, la llegada en plenitud del reino. Yo podría comentar tantas cosas, pero bueno. Y vayamos entonces al relato final de la pasión, muerte y resurrección. Hay varias cosas a tener en cuenta. Mateo sigue bastante a Marcos, aunque agrega algunos elementos interesantes. Por ejemplo, Judas lo traiciona por dinero. No lo traiciona porque sí, como vimos en Marcos. Acá es cuánto me dan. Pero una vez que Judas toma conciencia de eso, Judas va a reconocer que Jesús es un justo y Judas va a devolver el dinero. No se olviden, por favor, que en la Biblia el suicidio con mucha frecuencia es un signo de honorabilidad. Una persona que se suicida lo hace para conservar el honor. Digo, para que tengan en cuenta al pobre amigo Judas, que se ahorca como se ahorcó a Agitofel, el que traicionó a David, con lo cual Mateo una vez más nos vuelve a decir que Jesús es como David, etc. En este contexto pasa esto. A ver, Pilato reconoce que Jesús es un justo. La mujer de Pilato en sueños como José, sabe, se da cuenta que Jesús es un justo, pero las autoridades incitan al pueblo, el pueblo serán 50 personas que estaban ahí, no es el pueblo judío, por favor. Las autoridades convencen a los que están ahí para que pidan la condena de Jesús, y entonces Pilato dice, muy bien, yo se los concedo, pero yo no tengo nada que ver, ¿eh? Háganse cargo ustedes de todo esto. El lavado de manos de Pilato no es un desentenderse, es ustedes son responsables y por eso van a decir su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Y acá viene la clave teológica de Mateo. Israel, al no aceptar a Jesús como los que maltrataron a los enviados que fueron a buscarlos para invitarlos a las bodas, como los que no dieron los frutos y entonces el pueblo les será quitado para dárselo a otro pueblo que rinda frutos, la iglesia es la que viene a ocupar el lugar de Israel, porque Israel se hace cargo, se hace responsable del crimen de Jesús.
si no lo entendemos en el clima de la teología de Mateo, que está discutiendo con los judíos de Alejandría, Antioquía, que están persiguiendo a los cristianos, repito, judíos de Antioquía, que están persiguiendo a los cristianos, ya voy terminando, si no entendemos eso, vamos a terminar matando 6 millones de judíos, por ejemplo, como pasó alguna vez, ¿no? Total, a los judíos hay que matarlos porque son deicidas, así pareciera. Y entonces, vean, tenemos que el Evangelio nos va a presentar a la iglesia, por eso el único Evangelio que habla de la iglesia es Mateo, como la continuadora de Israel. Por eso se cumplieron las escrituras, por eso Jesús es más que David, más que Moisés, más que Abraham, más que Salomón, más que Jonás, etc. Y por eso vamos a encontrar algo interesante. En el Evangelio de Mateo, Jesús resucitado no se va. No es como en Lucas que Jesús se va, la ascensión. No, Jesús termina diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que este Jesús que era Dios con nosotros en el capítulo 1, es un Dios con nosotros en el final del Evangelio. Y este Jesús entonces es un Jesús que está en la iglesia, está en la predicación, está en la misión, está en la Eucaristía, está en los pobres, es un Jesús que está con su iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Y termino. Los pequeños. En una comunidad como la comunidad de Antioquía, dale con Alejandría, Antioquía, donde hay una gran comunidad judía que entonces rechaza a los cristianos, le dicen ustedes no son de los nuestros, ustedes no son judíos, los cristianos que son un grupo pequeño, va a decir nosotros somos el verdadero Israel, nosotros somos, porque con Jesús se cumplió todo lo anunciado, nosotros somos un grupo pequeño, te alabo Padre por haber revelado estas cosas a los pequeños, esos son los pequeños. El que, acuérdense, no quiere el Padre que se pierda ni uno de estos pequeños. Hacerlos callar. Yo les aseguro que, aunque se callen, porque estos pequeños, de la boca de los pequeños sacaste una alabanza. Es decir, constantemente el Evangelio de Mateo nos empieza a mostrar que los pequeños, ese grupo pequeño que son los cristianos venidos del mundo judío que viven en Antioquía, son para ellos el verdadero Israel. Y ahí está el conflicto, ahí está la persecución y ahí está toda la novedad que Mateo viene a traer, aunque sea para un grupo pequeño. Siendo las 20, creo que era lo que me había encargado el señor rector. Quedo disponible para las preguntas que hagan falta, por supuesto. Puntual como siempre el profesor. Ah, muy bien. Sí, yo creo que hay algunas cuantas preguntas de que están aquí. A mí por lo menos me quedan un par dando vueltas. Sí, si tenemos un ratito de tiempo, chiquitín, así, en el Evangelio de Mateo, por ahí sería bueno, ya que tenemos este pequeño espacio, ¿no? Por ejemplo, Dios ocultó, parecería ser que estas cosas a los sabios. Se parece como que en el Evangelio de Mateo hay una acción de Dios que impide, en una lectura muy lineal, que impide que estos sabios, o que impide que estos, digamos, acepten lo que se venga. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. Eso es que Dios ocultó una acción de Dios negativa cuando uno imagina que Dios tendría que permitir que los sabios reciban la revelación. A eso yo primero que nada invitaría, en un acto de característica ironía de mi parte, pero se me escapan a veces, leer el capítulo 6, la primera parte del capítulo 6 de Isaías. Claro. En el relato de la vocación de Isaías,
Isaías, Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Aquí estoy, envíame. Bueno, anda a decirles que Dios les cerró los ojos, les cerró el corazón, les cerró los oídos y no quiere que se abran ni que vean ni nada por el estilo, no sea cosa que se conviertan. Está en Este la misma texto, línea, está en la misma línea de no, no, Isaías. es más, hasta tal punto está en la misma línea que este texto lo repite Mateo en el texto que, como yo les dije, era continuación. Este texto que habla de lo revelado, los misterios, en el capítulo 13, cuando habla de los misterios, dice, Pronto. espera un segundito, dice que por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, y se cumple Claro. la profecía de Isaías. Estoy leyendo 13, 14 y siguientes. Es decir, a ver, Dios no quiere que estos tipos a ver, yo no soy Dios para regañar a Dios. A esta altura de mi vida es lo último que haría, decir que Dios se está equivocando o algo por el estilo. Pero el texto dice expresamente, es más, Isaías le va a decir, pero no, ¿hasta cuándo? Hasta que se vacíen las ciudades y que se rompan las árboles, que yo cuánto. Es decir, como diciendo más y más y más. Entonces, acá hay una actitud que es para peor, perdón, pero para peor este contexto de esta frase es ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, lo recuerdan, pues en este contexto donde dice Sí, te alabo Padre para estas cosas, Corazín y Betsaida son dos ciudades que Jesús no visitó. Entonces, ¿cómo es esto? Si Jesús no visitó, dice, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho Pero si Jesús no estuvo ahí, ¿cómo es esto de si se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí? Lo que pasa es que Corazín y Betsaida eran dos ciudades donde había dos grandes escuelas rabínicas en tiempos de Mateo, no en tiempos de Jesús. Si acá hay un conflicto con los fariseos. El conflicto con los fariseos es que los fariseos no pueden entender, no van a entender las cosas de Jesús. A ver, es importante recordar que acá no estamos hablando de Jesús, no de Mateo. mm, bien. Diego creo que quería hacer una pregunta, ¿no? A Hola, ver, buenas alguien que noches. está... Buenas noches a todos. Eduardo, acá veo ¿vos sabés cuándo pasó que se universalizó la preeminencia de Pedro? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de esta iglesia de Mateana a todas las iglesias y ahora que se utiliza tan livianamente para argumentar el papado, etcétera, etcétera. ¿Cuándo ocurrió eso y cómo? Y si hubo otras iglesias que también le dieron preeminencia a Pedro y que forjaron esta imagen. No, yo creo que fue una cosa muy lenta, pero fue una cosa muy creciente. Por ejemplo, ya en las cartas de Pablo se ve que Pedro ocupa un lugar importante. Ya en las cartas de Pablo, estamos hablando, por lo tanto, del cristianismo de la primera generación cristiana. Pablo, por ejemplo, va a darle mucha importancia a Pedro, sobre todo en Primera Corintios y en Gálatas, ¿no? Pablo no tiene problema en confrontar con Pedro cuando tiene que confrontar, pero como diciendo, confronté hasta con Pedro, es decir, como diciendo, hasta allá, hasta ahí, no con el pichi de Pedro, sino hasta con Pedro si hace falta confronto. Por lo tanto, es decir, está claro que Pedro es, a ver, de hecho Pablo cuando lo rajan o se escapa de Damasco, va a Jerusalén y va a hablar con Pedro. Dice, hablé con Pedro y lo vi a Santiago, convenciendo a Pedro. Santiago, sí, chao, Santiago. Pero va a Pedro. Después, de hecho, por ejemplo, ya en Marcos hay un lugar importante de Pedro. Es decir, todo el texto tú eres Pedro, yo te edificaré mi iglesia, está hecho en base a un texto de Marcos que también le da mucha importancia a Pedro. De hecho, a ver, está claro que Jesús tenía una amistad particular con Pedro, Santiago y Juan. De hecho, va con ellos a muchas partes que no iba con los demás. Eh, de hecho, además, todavía, si vos mirás en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Juan, Pedro ocupa un lugar importante. Distintas teologías, por supuesto. En Juan el tema no va a ser la autoridad, sino el amor, ¿no? Pedro, me amas. Pero Pedro va a ocupar
un lugar absolutamente preponderante que se va a ir dando cada vez más, por supuesto. De hecho, hay una cosa interesante. Existen dos cartas que se atribuyen a Pedro, no son de Pedro, pero lo cual revela que había una comunidad que se referenciaba nada menos que con Pedro. No se estaba referenciando con Juan Pérez. A ver, no vas a encontrar una carta apócrifa de Eduardo de la Serna. De Pedro vas a encontrar la carta, ¿no? Y es más, la carta de Pedro, la primera, los lugares de referencia, si vos mirás 1:1 de la primera de Pedro, son todos lugares donde Pedro no estuvo. Pedro no estuvo ahí. Es decir, Ponto, Asia Menor, el norte de Asia Menor, con lo cual revela que ya en lugares donde Pedro no estuvo, la persona de Pedro ya tenía peso y autoridad. De hecho, todavía más, la segunda de Pedro refuerza eso mismo, aparentemente se dirige a la misma gente o al mismo grupo, pero si vos mirás, por ejemplo, después, por supuesto que después en la historia, sobre todo en el siglo II, la cosa empieza a crecer por un lado y empieza a haber gente hipercrítica. Por ejemplo, los gnósticos van a intentar por todos lados rebajar a Pedro, pero porque los gnósticos lo que quieren es rebajar toda institución. La institucionalidad a los gnósticos les molesta. Entonces Pedro es representante de la institución eclesiástica y por eso van a poner como figura a la Sofía, muchas veces representada en María Magdalena. Esos son los gnósticos. Pero digo, yo creo que Pedro tuvo un rol importante y que con distintas teologías lentamente empezó a tener cada vez más preponderancia. Lo que pasa, el problema teológico, pero esto lo menciono y corto acá porque no sería largo, es esto. Nadie discute, nadie, católicos, protestantes, ortodoxos, nadie discute que Pedro ocupó un rol preponderante en el grupo de Jesús. La pregunta que queda picando, por supuesto, acá los protestantes pensamos distinto de los católicos, o para usar palabras de Cullmann, un eminente biblista protestante, va a decir esto: nosotros ya a esta altura del partido coincidimos en lo que creemos que el texto dice. Todavía nos distinguimos en lo que creemos que el texto nos dice. Y entonces, la pregunta acá va a ser esta. Pedro, no cabe duda. Ahora, ¿Jesús pensó que siempre debía haber un Pedro o Pedro y terminó y se murió Pedro y ya está? Si tiene que haber o no tiene que haber un Pedro. Obviamente los católicos romanos pensamos que tiene que haber un Pedro, en lo posible parecido a Pedro y no parecido a Constantino. Pero eso es otro tema. Muy bien, muy bien, muy Gracias. bien. Bueno, gente, gracias, Eduardo, gracias a todos aquí. Y bueno, seguimos la semana que viene. Después mando el video para aquellos que quieren verlo de nuevo, que quisieran Muy bien. incluso difundir, no hay problema. Perfecto. Gracias, ¿eh? Que Hasta sean luego. que sean felizas y felices. Muchas Feliz. gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Buena semana. Chao.